Bien, buenas noches chicos. Voy a grabarles esta sesión que nos hizo falta para esta semana, donde estos temas principales que vamos a verificar sería realizar búsquedas y obtener información por medio de los sistemas de recuperación de la información de la biblioteca digital. Dentro de estos temas vamos a ver estrategias de búsqueda aplicando los operadores lógicos y exactitud o truncamiento, sistemas de recuperación de la información en Internet, bibliotecas digitales, catálogos bibliográficos de acervos bibliotecarios. También el siguiente tema es aplicar los criterios para evaluar las fuentes de información y criterios de evaluación de las fuentes de información, dentro de lo cual nos pide analizar la información planteada y realizar una estrategia de búsqueda de tu elección y describe el procedimiento. Elabora un mapa mental para aplicar o explicar los sistemas de recuperación de información en Internet. Esos son los dos trabajos que te pide. Vamos a ver los temas para que cheques de lo que estoy hablando. Y bueno, pues este tema número 5, ya comentamos una parte en la clase pasada. Tuvimos la oportunidad de comentar que estos operadores lógicos y exactitud o truncamiento se utilizan solamente en tres momentos: cuando usamos bases de datos, cuando usamos el motor de búsqueda y en algunas ocasiones especiales en aquellos exploradores que están diseñados y configurados para el uso de estos operadores. Eso lo comentamos previamente y es necesario volverlo a retomar en este tema. Habrá entonces que elaborar una estrategia de recuperación, como ahí lo menciona. Y esta estrategia de recuperación de la información, pues bueno, será o tendrá que tener estas características para que sea exitosa. Identificar términos específicos del tema, vocabulario especializado. Dentro de estas características tendremos que usar sustantivos, verbos, nombres propios, para que esta búsqueda nos resulte relacionada a lo que queremos. Emplear sinónimos de las palabras elegidas, variantes gramaticales, términos relacionados de significado, parecido o del mismo campo semántico. Esto es una sugerencia que te hacen ellos para que tú traces una buena estrategia de búsqueda de la información. Asimismo, traducir los términos en otro idioma, fundamentalmente en inglés. Es decir, para el inglés existe un vocabulario. Este vocabulario en el español es distinto y más en el sentido de la búsqueda de información. Conocer la existencia del lenguaje documental o controlado, haciendo uso de los descriptores, tesauros, encabezamientos de materia, que se utilizan en catálogos, bases de datos, en páginas de internet de diferente lenguaje natural. Es decir, nosotros debemos de conocer la existencia de los formatos de obtención de esta información. Los formatos pues son catálogos en específico que pueden estar configurados o mostrados a manera de descriptor, de tesauros, de encabezamientos de materia, simplemente. Y las opciones en donde lo vamos a ver o a verificar sería en un catálogo, en una base de datos y en una página de internet, con la diferencia de los lenguajes. Hablamos que hay dos lenguajes naturales por los que tú puedes establecer una búsqueda. Esta búsqueda del lenguaje natural será entonces términos libremente elegidos del lenguaje hablado. Es decir, tal y como tú hablas y escribes, tú puedes hacer una búsqueda muy natural, como su palabra lo dice, en los exploradores, en los motores de búsqueda y también en la base de datos. A diferencia del lenguaje controlado, donde ya los términos de búsqueda serán diferentes, será una mejor opción, ya que obtendremos información todavía más relacionada a lo que nosotros queremos. Tesauros, índices e encabezamientos serán los formatos que yo obtendré
cuando correctamente tengo una estrategia bien controlada o bien definida. Dentro de estos lenguajes, pues bueno, yo podría recuperar que el lenguaje controlado sería el mejor. ¿Por qué? Porque dentro de estas sugerencias o estrategias de búsquedas, esta combinación de estos términos con los operadores lógicos o booleanos para buscar en un campo una búsqueda sencilla o bien en varios campos. Una búsqueda avanzada. Es decir, cuando tenemos el término búsqueda avanzada, con esta utilización de los operadores lógicos, yo obtendré diferentes formatos de información. A lo mejor es una búsqueda más refinada, más exacta, y esa es la idea, ¿no? Que sepamos trazar una estrategia, por lo que recomiendan pues estas características. Los operadores lógicos, ¿cómo los vamos a utilizar? Uno de ellos será el operador lógico OR, el AND y el NOT. Estos operadores serán entonces aquellos términos y símbolos que se utilizan en el proceso de búsqueda de la información para elaborar una estrategia de búsqueda más eficiente. Algunos de ellos, pues como lo comentamos, es el OR. ¿Cómo utilizamos el OR o el operador OR? Utiliza el operador OR para combinar términos. Recupera los registros en los que aparecen cualquiera de los términos. Utilizar el operador OR para cambiar términos. Es decir, un ejemplo. Temperatura OR calor. Calor OR temperatura. Recupera los registros de información de cualquiera de los dos términos. Si bien que es cierto que en tu búsqueda ocupas temperatura, también ocupas el concepto calor. Entonces eso te va refinando la búsqueda. El operador AND. Utilizar el operador AND para unir términos distintos. Luego entonces recuperar únicamente los registros en los que aparecen todos los términos buscados. Ejemplo, cáncer y pulmón. Hago esta unión de dos conceptos. Primeramente, el tema cáncer es muy extenso, tú lo sabes. Y con la palabra AND uniré esa información que tenemos en el concepto pulmón y se relacionará con el cúmulo de información. Luego entonces mi resultado será cáncer de pulmón, única y exclusivamente. El operador NOT sirve para eliminar aspectos de las materias que no interesen. Recupera documentos en los que aparece el primer término y no el segundo. Ejemplo, temperatura OR calor. NOT puede ser en lugar de OR, NOT. Utilizar temperatura, pero no calor. Es decir, no quiero nada de información de calor. Así es como se utilizan estos operadores para realizar una búsqueda estratégica de información. Importante recomendación que nos hacen aclarando el funcionamiento de estos operadores. Cuando se realiza una estrategia de búsqueda y se combinan varios conceptos en una misma frase, es necesario utilizar paréntesis, como por ejemplo en el ejemplo anterior. Todas las bases de datos tienen una ayuda sobre cómo utilizar los operadores. En el caso de usar directamente o estar en una página donde su interfaz es una base de datos, ya sabemos que el acceso es algún catálogo, alguna biblioteca digital que está ordenada en una base de datos. También puede ser que una base de datos la encuentres diseñada o prediseñada en un programa para realizar base de datos, lo cual eso aún no lo vamos a ver. Dentro de estos sitios de internet ordenados alfabéticamente, sistemáticamente, podremos utilizar estos operadores. En la mayoría de estos sistemas de recuperación de información, como catálogos, bases de datos o motores de búsqueda, tienen implícito el AND. En la mayoría, como lo dice aquí, de los sistemas de recuperación. Para otras posibilidades es conveniente consultar los consejos de búsqueda donde se explican qué términos se deben utilizar. Ejemplo, en ocasiones el NOT es un signo, es un menos o un guión largo,
O para sinónimos se utilizan el signo, es como la diéresis de la ñ. Entonces esto ya depende del resultado de la información utilizando operadores, depende de la configuración del sitio de internet, del motor de búsqueda, de la base de datos, la cual fue configurada previamente. Bien, cuando utilizamos operadores de truncamiento, está el asterisco, el número, el signo de interrogación y el de pesos, ¿no? Lo utilizamos para tener en cuenta variaciones en los finales de las palabras, es decir, deberé o podré utilizar estos operadores de truncamiento para autocomplementar lo que estoy buscando y ya no seguir escribiendo. Ejemplo, el asterisco se utiliza cuando se omite una o varias de las letras y el signo de interrogación cuando se omite una sola, tanto si es en el medio o al final de esta palabra. Bien, ejemplo, al utilizar el asterisco como lo muestra el documento, Bibliot con el asterisco recupera las siguientes palabras: biblioteca, biblioteconomía, bibliotecario, bibliotecaria, bibliotecarios, bibliotecarias, bibliotecnología. Eso es lo que me va a devolver si yo utilizo estos signos truncadores. Operadores de proximidad. Se utilizan para concretar búsquedas, pues permiten indicar lo cerca que deben estar unos términos de otros. Cuando más cerca estén, tendrán mayor relación temática. Ejemplo, cambio climático, near global. Es decir, todo lo que tenga que ver con cambio climático de manera o forma global o relacionada al concepto global, se puede recuperar con el uso de este operador de proximidad. ¿Qué pasa en el sentido cuando yo hago una búsqueda con lenguaje natural? Escribo mi frase, escribo mi concepto y los resultados en una lista de páginas web citadas en tu explorador. Hay 5, tal vez 6 lugares de internet o páginas web relacionadas a nuestro cambio climático, pero a partir de la quinta se pierde la relación porque estamos haciendo una búsqueda muy abierta. Entonces esa es la recomendación de la palabra near. Las comillas se utilizan para recuperar palabras compuestas o frases. Ejemplo, cambio climático, violencia doméstica, espacio europeo, de educación superior. ¿Cómo lo usamos o de manera que tal que tenemos el ejemplo? Ampliar contenidos en el tutorial, técnicas y estrategias de búsqueda. La instrucción será revisar todos los contenidos dentro de este curso, en esta técnica y estrategia de búsqueda. Así es como lo voy a referenciar para que la instrucción que le estoy dando en una frase me permita verificar la información dentro del título técnicas y estrategias de búsqueda y tener una relación más estrecha en mi estructura de búsqueda. Y bueno, pues te hacen unas recomendaciones ahí. Y el siguiente tema sería sistemas de recuperación de información en Internet. ¿A qué se refiere? Bibliotecas digitales y catálogos bibliográficos de acervos bibliotecarios. Dentro de esta estructura, bibliotecas digitales, ¿sí? Bibliotecas digitales, ya comentamos en qué consisten, cómo están estructuradas. De manera general, estas bibliotecas pues están diseñadas u organizadas estructuralmente de acuerdo a las disciplinas que persigue cada compendio, cada enciclopedia, cada libro que contiene una biblioteca. Y al decir catálogo bibliográfico hay de dos formas: puede ser un sistema informático o bien puede ser una página de internet con una biblioteca digital que contenga todo este catálogo, que además está ordenado alfabéticamente. A eso se refiere este tema preciso. Luego entonces el catálogo es un registro sistematizado de todos los materiales bibliohemerográficos que existen en la biblioteca, el que de manera lógica, rápida y sencilla permite a los usuarios localizar un autor, un título, un tema
determinados de acuerdo a su perfil de interés. Luego entonces deberemos verificar que dentro de las funciones de la biblioteca hay situaciones en especial que son adquisición, sistematización, recuperación y la difusión de la información. El catálogo es el instrumento necesario para la recuperación de información en libros y otros materiales. De tal suerte que esto lo podemos lograr dentro incluso de la página web o dentro de un sistema de administración informático, que existen en la actualidad ya muchos programas informáticos. Bien, pues esas son las modalidades. Obviamente deberemos seguir las diferentes formas estructurales de cómo poder realizar una búsqueda en las distintas páginas web, en los buscadores, realizando búsqueda estructural en los buscadores, en los motores de búsqueda, en las bases de datos. Ahí es donde aplicamos todas estas situaciones. Bien, aquí hablan acerca también de ventajas y desventajas de los catálogos electrónicos dentro de las bibliotecas. Esto no lo vamos a revisar, simplemente pues es un proceso ahora que ya está automatizado. ¿Con qué? Con los distintos sistemas informáticos que te comento para la administración de estos sitios de internet referente a las bibliotecas o a los ejemplos. Cuando hablamos de aquí de catálogo en fichas, recordarás que anteriormente había unas pequeñas gavetas en las bibliotecas donde yo encontraba todos los contenidos ordenados primeramente con 3 datos divididos en autor, por título o por materia. Así encontrábamos una pequeña tarjeta de todo el contenido de nuestro catálogo de compendios en la biblioteca. Ahora eso se transformó directamente en lo que es la manera o la forma digital, pero principalmente así se trabajaba anteriormente este catálogo de fichas hace muchos años. Ahora pues bueno, ya se modificó, se sistematizó, ¿no? Luego entonces pues bueno, el catálogo automatizado, ya vimos un ejemplo dentro de un sitio web donde hay un catálogo ordenado alfabéticamente y el cual tiene un contenido. Y bueno, ha venido la tecnología cada vez aportando nuevos avances, nuevas formas de trabajo con estos catálogos. Y bueno, pues la computadora ha venido a revolucionar la administración de una biblioteca digital. Existen criterios para evaluar las fuentes de información, es decir, una vez que yo localizo la información, debo de verificar si esta información es válida, para que para mí cumpla ciertas situaciones, que para mí esta información sea útil, que para mí también esta información yo la pueda incluso a lo mejor compartir o retomar para algún curso, para alguna temática. Bien, estos criterios de evaluación deben de contener aspectos como la fiabilidad, la validez, la exactitud, la autoridad, la actualidad y el punto de vista. La fiabilidad de la fuente, ¿cómo la voy a verificar? En la barra superior de tu explorador o buscador vas a encontrar que la dirección URL está organizada en 3-4 partes tal vez, donde vamos a encontrar ejemplo de esta URL es www.v.es. La V se refiere a la organización e indica el editor de la información. Tipo de organización .com, que es comercial, .edu, educacional, .org, organización, .gov, gobierno y .es, España, y que hay otras clasificaciones. De esa manera yo voy a localizar o a verificar la fiabilidad de la fuente. La validez de la información contenida se refiere a la capacidad de representar la realidad a la que se refiere. Es difícil juzgarla en tan poco tiempo porque los resultados de una búsqueda pueden ser bastantes o muy amplios, por lo que tenemos que valorar
la información, la validez de la información. Otra de las situaciones para evaluar nuestra información es la exactitud, ¿no? Debe ser exacta o verificada, que no contenga errores gramaticales, que no sean páginas, pues por lo general páginas muy comunes, muy con falta de contenido. Debería aplicar la autoridad. Algunas fuentes indican quién es el autor de la información. Un autor personal, un autor corporativo, una asociación u organización. Esto quiere decir que la información es fiable y que es existente, ¿no? Actualidad. Hablamos de actualidad, pues cuando es lo más reciente y para mí es útil. Hablamos también del punto de vista relacionado con la subjetividad del autor. Afinidad política o ideológica. El estudiante debe mantenerse ajeno a cualquier pronunciamiento subjetivo y concentrarse en mostrar los diferentes puntos de vista de los autores frente a un tema. Entonces, evaluar estas fuentes electrónicas pues es necesario a razón del tipo de información que yo requiero obtener. Internet pues es una fuente inagotable de información en la que podemos encontrar recursos útiles para realizar trabajos, eso es cierto, pero es necesario aplicar criterios de selección porque no toda la información me puede servir. Y bueno, para poder hacer esta evaluación te recomiendo que leas estas preguntas a razón de las características de la información o su veracidad. Te proporcionan unas preguntas que te ayudan a evaluar si esta información es clara, es concisa con estas preguntas. Cuando hablamos de autoría o autoridad, está claro quién es el autor. El autor proporciona datos sobre su afiliación. El autor da a conocer su currículum. Indica quién tiene los derechos de autor. Entonces estas preguntas, bueno, pues te sirven para ir analizando los puntos que la información requiere al momento de que tú la consultes. Con estas preguntas y este tipo de evaluación concluye el tema requerido para esta semana. Muchas gracias.